Empecemos. La noticia del asesinato del urólogo Juan Guillermo Aristizábal enlutó a una familia que lo adoraba, a sus amigos incondicionales y al gremio de la salud que lo respetaba mucho. Todos intentan acostumbrarse a su ausencia. Pero este es el relato de la familia de John Ferney Cano, el joven que perturbado cobró venganza y antes de acabar con la vida del doctor y de la suya, dejó por escrito el testimonio de su propia tragedia. Me dijo, tengo mi pene destruida. Y comenzó a llorar y me dijo, yo ya no sé qué hacer, yo estoy prácticamente sin miembro. Principalmente se tomó unas fotos donde se veía que fue como un corte exagerado lo que él relataba, los dolores con las pastillas que no se solucionaban, la infección que le generó una pus durante varios días, la ropa se le pegaba a su miembro. Fue bastante duro para él, la verdad. Alex es 2 años mayor que John Ferney, su compañero de juegos, de cuarto y de vida. Todavía con el corazón en carne viva, intenta entender por qué no lo justifica que su hermano menor, ese tipo tranquilo y callado, llevara por dentro tanta desesperación. A mí me toca un hilo un poco más profundo porque yo era el que dormía al lado de él en la misma habitación. Escuchaba la forma en la que estuvo padeciendo todos los dolores. Me sorprendió también porque fue muy impactante ver que mi hermano perder su pudor de hombre para enseñarse ante otro hombre, que es su hermano, y que viera la gravedad de lo que tenía en el cuerpo, de lo que le había sucedido. Él mencionaba haber perdido el líbido, tener como que deseos de no continuar. Él se desmotivó mucho, digámoslo así, en toda la forma espiritual, en toda la energía física de él. Se notaba que es como que ya no rendía de la misma forma. La importancia de ser un emprendedor social y cambiar la vida de muchas personas. Este era John Ferney Cano, tenía 34 años y se presentaba como emprendedor social con un proyecto enfocado a cambiarle la vida a las personas. O eso fue lo que dijo ahí, porque hizo otra cosa muy distinta. Lleno de ira y rencor, mató a sangre fría en su consultorio al doctor Juan Guillermo Aristizábal y luego se suicidó. Claro que sí, le cambió la vida para mal a 2 familias completas. No es fácil tantas cosas juntas, de no creer, de pensar en cómo era y que no nos hubiéramos imaginado que llegara a eso. Marcela es una de las hermanas de John, eran 7, 3 de un primer matrimonio y otros 4 del segundo. Nos reunimos todos, hasta con el papá que todavía no sale de su asombro. Una tarde triste para los Cano, que intentan descifrar la tragedia que desató su hermanito menor. No, yo siempre lo veía casi todas las tardes, cuando él llegaba al trabajo, siempre dejaba la cicla ahí afuera de mi casa y siempre yo hablaba con él ahí o por la ventanita ahí. Yo a veces le pasaba almuercito, cositas así. Ah, es que usted lo vio escribiendo. Yo la última vez que lo vi, toda la noche la luz prendida, yo me levantaba para ir al trabajo a las 3:50 de la mañana y estaba ahí. Muy duro todo esto. Muy duro porque era un joven que tenía una vida llena pues por delante, muy inteligente, un niño muy serio, muy callado. Que tenía también por dentro muchos dolores, tanto que su cuenta en X se llamaba El Triste. Describe en Memorias de un loco sensible, el libro que dejó, una infancia dura, un hogar muy pobre y lleno de dificultades. El pago por arrear las vacas eran unos 500 pesos más o menos por allá en los años entre 1998 y 2000. Ese mísero salario me alcanzaba para comprar 2 rodajas de salchichón frito, media arepa y un bolis de 100 pesos. Ese trabajo llegó a su fin un día que mi padre nos dio una paliza a mi hermano y a mí. La situación en mi casa económicamente era muy precaria. Mi mamá trabajaba en casas de familia por 10.000 pesos al día y nosotros siempre la esperábamos con sus 10.000 pesitos y ella siempre estaba dispuesta a comprar arrocito, huevitos, cosas así que económicamente sabemos que no era como que lo adecuado, pero era en ese momento solamente lo que había. Aunque lo becaron por buen estudiante, nunca pudo ir a la universidad, no tenía cómo pagar el transporte. Se puso a trabajar entonces en cualquier cosa hasta que un dolor que empezó en la espalda y terminó en el pene le arruinó la vida. Se volvió obsesivo
Las últimas noches se la pasó sentado en un computador anexando fórmulas médicas, radiografías, fotos y describiendo su vida entera en una especie de novela. 362 páginas, en donde también dejó una sentencia de muerte. Le llegué a decir, John, ya me voy. No me contestaba nada. Seguía en el computador como si nadie le hubiera hablado, por así decirlo. Eso para mí fue muy impactante y sorprendente porque al final yo sentí que él era como que otra persona, como que me habían cambiado a mi hermano. Estaba sufriendo mucho, la verdad. Todos coinciden en que John estaba sufriendo, pero aunque lo sentían perturbado, nadie de su familia vio en su comportamiento problemas mentales serios. Cano dejó registrado que ya había tenido problemas por allá abajo, una gonorrea de la que se curó, pero después, en el 2016, fue cuando le empezó otra molestia en el pene, un dolor incómodo que no calmaba con nada. John tenía una condición en el pene, un dolor o un problema en una zona tan privada y tan íntima, ¿no? ¿Ustedes sabían lo que él estaba pasando? Sí, que tenía un dolor que no se le quitaba. Después de ver varios especialistas, pero con el dolor intacto en la punta del pene, después de exámenes que, como todos en esa zona del cuerpo, son muy incómodos y dolorosos, puso toda la fe en una consulta privada. Pasó mucho tiempo consultando en la EPS, que ahí fue donde, por decisión propia y creería uno que porque va a tener una mejor atención, buscó un particular. Por esa época, Cano perdió a su mamá, según él también por falta de atención médica oportuna. Eso, más su molestia permanente, lo siguió llenando de rencores y responsabilizó a los médicos y al sistema de salud de todos sus males. Mi mamá le llegó ahí porque tenía dolores de cabeza muy profundos, que pensaba que esto es tan duro, tan doloroso, que yo creo que es mejor estar muerta. Que fue con un médico que le dio unas palmaditas y le dijo, esto solamente es estrés, dolores de cabeza, le voy a mandar unas pastillas, vitamina C fue lo que le mandaron a mi mamá. Y una semana después fue cuando sucedió todo. En esas estaba, viviendo su propio duelo y con una posible depresión, cuando llegó a la consulta del urólogo Juan Guillermo Aristizábal en la clínica Medellín del Poblado. El médico le recomendó la circuncisión y programaron la cirugía para el 21 de octubre del 2021. Que consultó por un dolor, pero le hicieron algo que antes lo empeoró, que les puso más la parte del pene. ¿No? Él dice que quedó peor, que quedó antes más adolorido. La circuncisión es una cirugía ambulatoria y se puede hacer con distintas técnicas. De lo que se trata es de retirar buena parte del prepucio que cubre el glande, la cabeza del pene. La cantidad de piel que se quita o se deja depende del cirujano y de la patología. Cuando debía quitarse las vendas, ¿quién dijo miedo? Quedó horrorizado con lo que vio y el dolor era peor. Me llegó a decir, yo siento que me cogen la cabeza del pene, me clavan una abeja y la dejan ahí todo el día, toda la noche, todos los días. Es algo que uno nunca se imagina que puede llegar a tener una sensación tan horrible como esas a diario y durante prácticamente 3 años, que es lo que estuvo padeciendo después de esa cirugía. Cuentan sus hermanos y el libro que dejó como testimonio que después de otras citas con el doctor Aristizábal, la relación entre los dos escaló a tal punto que Aristizábal había interpuesto una caución en su contra y John terminó demandando al doctor. Se puso a investigar por su cuenta y se iba convenciendo cada día más de que el diagnóstico para la operación había sido equivocado. Incluso ya tenía muchos quejidos al momento de que estuviéramos durmiendo. Por ejemplo, yo estaba dormido y él se despertaba tipo 1, 2, 3 de la mañana y me decía, uy, tengo mucho dolor, tengo mucho dolor. Iba al baño, se demoraba media hora, 1 hora y volvía y salía. Incluso yo le llegué a decir, John, sabe que yo quiero ayudarlo, pero yo no sé qué puedo hacer por ayudarlo a usted, ¿qué hago? Él me decía, no, es que el problema no es que alguien me pueda ayudar, el tema es que no encuentro una solución. John Ferney solo pensaba en eso, y es que el dolor tampoco le daba respiro. Incluso llegó a comprar ropa ancha, sudaderas anchas, compraba boxer de talla más grande de la que era, por el tema que te digo que se le pegaba la ropa interior. Entonces tal vez lo hacía para evitar tanto roce con sus partes íntimas. Se obsesionó tanto con la circuncisión que se convenció de que lo habían mutilado. Se sintió perdido y decidió cobrar venganza.
Ojo por ojo. Me comentó, lo único que recibí fueron burlas, se burló en mi cara y me dijo que me fuera de su despacho, que no volviera. Y ahí fue donde él comenzó prácticamente a sentirse traicionado, porque él dijo, o sea, me estás echando, yo te pagué, me hiciste un mal procedimiento y ya no te haces responsable, pero ya tenés el dinero. Él le dijo, yo voy a matar a ese doctor. No me dijo, lo va a matar, me dijo, esto no se puede quedar así. O sea, yo tengo que hacer algo contra él. Sí me llegó a decirlo de esa manera. John pasó noches en blanco escribiendo sin parar. Además del libro, le dejó a su hermano Alex una carta de despedida. Nunca llegó a decir, voy a ir y le voy a disparar, o voy a ir y voy a conseguir un arma. Nunca llegó a mencionar ese tipo de cosas. John Ferney estaba afectado psicológicamente tanto que tuvo varias citas con psiquiatría, porque vivía frustrado con los abogados que tenían su caso, que según él lo estafaron. Absolutamente obsesionado con la operación, con el estado de su pene y con el doctor. Me decía, no, es que yo me tengo que vengar. Yo le decía, deja de pensar así, ¿cómo te vas a vengar? Él me decía, no, yo tengo que hacer algo, así como él me dañó, yo también lo tengo que dañar. Hay que reconocer que sí tenía algún trastorno mental. Es como increíble que una persona tan distinta a lo que yo conocí pudiera llegar a sentir tanto dolor que provocó que hiciera todo esto. El día del crimen, John salió temprano de su casa dispuesto a cobrar venganza. Entró al consultorio del doctor, disparó al asistente que no era la que siempre lo atendía, lo mató, se parapetó en el baño y se disparó. ¿Y dónde habrá conseguido esa arma? No tengo idea. Yo me imagino que pudo haber sido que rebuscando en internet o preguntándole a algún amigo, algún conocido, pudo haber llegado a esa conclusión. Y a alguien que lo contactó para que lo hiciera, pero realmente no sabría decir. La noticia corrió como pólvora, y así como si les hubiera explotado en la cara, los Cano quedaron aturdidos, rotos y aterrados. Y ya fue ahí alrededor de casi las 2:30 de la tarde, ya fue cuando mi hermana Viviana fue la que me contactó para decirme que ese doctor que había tenido el problema con John había sido asesinado. De no creer, de no, hasta creo que grité, eso fue algo que no, en la vida no quisiera escuchar. Y no solo que mató al doctor, Y se mató al doctor y se mató. Y ella así me dijo, ¿será que fue John? Y yo le dije, no, pero ¿cómo vas a decir eso? No, oiga, no diga eso. Yo tengo la fe de que no. Por ahí a la media hora después, a ella le confirmaron de la fiscalía que había sido John Ferney, que lo había hecho y que se había suicidado. Ay, qué pena. Ay, tranquila, Marcela. Porque me corta uno las palabras. Porque revivir el momento no es fácil. Fue muy difícil aceptarlo y la verdad es que todavía estoy en estado de negación, porque solo han pasado 15 días, 20 días más o menos, y todavía pienso que él va a llegar en algún momento a dormir. No solo no va a volver, sino que su familia está convencida de que hubo mala práctica médica, que John en su investigación, hay que decirlo, basada en horas navegando por internet, logró encontrar el origen de su problema. El que llevaba el caso personalmente me contó que entre las cosas que llevaba un marcador Sharpie y se había marcado la parte donde él llegó a la conclusión que era el dolor. El dolor era como en toda esta parte de la espalda y hasta los testículos y el pene. Entonces, ahí es donde uno dice, sí hubo un mal diagnóstico, sí hubo un mal procedimiento. ¿Pero eso no justifica? No, jamás. Yo no apruebo, yo no lo justifico. Para mí lo que hizo no se vale. Distintos urólogos que consultamos, los médicos cercanos a Aristizábal, no quisieron hablar en cámara. Todos sospechan de esa versión y sin historia clínica que verificar, coinciden en que Aristizábal hizo lo que cualquier otro hubiera hecho en su lugar. Los Cano quieren pensar que su hermano, que obró muy mal, fue una víctima más. Y me voy a quedar en la idea con el corazón de que él siempre fue una persona que no quería hacerle daño a nadie, por más que digan que él era un asesino, que era un psicópata, que era un sicario. También tengo que pedir disculpas en nombre de la familia a la familia del doctor, porque sabemos que esto no es algo que una familia quiera para un ser querido, y nadie esperaría que eso sucediera así. Aún así, pues ya lo hecho está y no podemos cambiar la realidad, pero eso es lo difícil. Una gran tragedia.
John Ferney dejó escrita como una novela, la historia de un loco sensible con un final muy infeliz. John Ferney, en la carta que le dejó a su hermano Alex, pidió expresamente que lo cremaran. Su última petición tomará mucho tiempo. Por cuestiones legales, no autorizaron la cremación, sino hasta dentro de 4 años. Ahí tienen otra gran historia. Una, pero es que no hay una, ni dos, ni tres grandes historias, como digo todos los domingos. No, la ventaja aquí, donde usted se puede suscribir, es que hay miles. Todas las historias de los informantes están ahí, las puede ver, volver a ver, repetir y compartir, lo que quiera. Nos vemos el domingo. Los espero con 3 grandes historias.